Bien, estamos de vuelta, amigos. Vamos a hablar de bienes aprendidos, investigaciones pendientes, incluso de participación de perfiles en el extranjero. Nos acompaña para poner en perspectiva este tema tan importante la ex procuradora Ana Belfon, a quien le damos la cordial bienvenida. Qué gusto tenerla aquí, sobre todo como una mujer de mucha trayectoria y experiencia, para que nos cuente precisamente, ex procuradora, ¿qué está pasando con los bienes aprendidos? Mucha gente se cuestiona, que desconoce cuál es el procedimiento que se le da o la utilidad que se le dan a los mismos. Bueno, sobre todo, en primera instancia quiero darle las gracias por permitirme pues esta entrevista, porque no solamente durante nuestro periodo corto en la Procuraduría General de la Nación, sino como abogada litigante, pues tenemos una gran preocupación con respecto a este tema en relación a cuál es el manejo que se le está dando, porque desde siempre se ha planteado un gran problema en este sentido. Sin embargo, como consecuencia de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, pensábamos que iba a existir mayor, además de seriedad en el manejo del tema, una solución práctica con respecto a esta situación, porque precisamente el sistema penal acusatorio o la fuente o la esencia del sistema penal acusatorio precisamente es la temporalidad. Exacto. Temporalidad que tiene que ver en las investigaciones y temporalidad que tiene que ver en el manejo de todas las instituciones procesales novedosas que se establecieron pues en el Código Procesal Penal. Y en este sentido no escapa el manejo, yo diría, irregular, descuidado, con ausencia de celo con que se están manejando los bienes aprendidos. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal establece las fórmulas o los mecanismos o los momentos en los cuales se requiere la aprehensión de bienes cautelares, incluso la aplicación de otras medidas cautelares de carácter personal, pero esto guarda una gran relación con el tema inicial que no ha sido modificado con respecto al sistema inquisitivo, en el sentido de que previamente tiene que estar establecido el delito y al menos algún grado de vinculación con respecto a la persona que eventualmente podría convertirse en imputado. Porque mientras una persona no haya sido imputada, no está ligada formalmente al proceso. De manera que el manejo de sus bienes es de carácter provisional y esa consideración pues debe tomarla en consideración el Ministerio Público. Hemos visto pues que en casos muy generales, porque si fueran particulares, la generalidad del manejo de estos bienes, por ejemplo, cuando aprenden un automóvil, ese automóvil, como la investigación no está cumpliendo con los términos que se requiere, al final, cuando la persona, por ejemplo, resulta sobreseído o resulta que los elementos de convicción no eran los necesarios, bueno, así es. No solamente los carros, los bienes inmuebles, los dineros, por ejemplo, en los dineros, en este momento se está planteando la situación que la norma procesal establece que, por ejemplo, cuando se aprenden dinero, esos dineros deben mantenerse en la entidad bancaria en donde se encontraba. No debe ser pasado al Banco Nacional. Si no se cuida este requisito tan sencillo, pues al final, cuando la persona resulta liberada, los intereses que ha debido haber devengado durante ese periodo, que son intereses comerciales distintos a los del Banco Nacional, porque el Banco Nacional no paga intereses sobre los bienes aprendidos, pues resulta una gran pérdida. Nosotros particularmente en este momento estamos manejando un caso en donde precisamente
en relación a los bienes aprehendidos. Van 6 años de bienes aprehendidos. Wow. Ilícitamente e indebidamente aprehendidos. Y en este momento formalmente la persona no está integrada en la investigación porque no ha sido imputado, a pesar que la Corte se ha pronunciado en ese sentido. Entonces, no solamente existe el caso de esta persona, esa es nuestra preocupación, sino que se están manejando casos de personas nacionales que no son nacionales del país, y nos causa un gran perjuicio con respecto a la imagen, claro, y con respecto a la seguridad que en este sentido debe plantearse en el país. Porque en este momento, por ejemplo, estamos haciendo la invitación de que vengan personas a invertir, pero si se presentan este tipo de anomalías, en donde la imagen es que no existe una seguridad jurídica, pues esto es bastante preocupante. Ahora bien, Procuradora, ¿qué tan efectivo precisamente estamos siendo como país para justamente la recuperación de estos activos que conocemos en su experiencia, que son parte de cuando estamos hablando de crimen organizado? Pero ¿qué tan efectivos estamos siendo precisamente en la protección de estos bienes que son cautelados y que no se le está dando la debida protección, resguardo, etcétera? Porque ciertamente vemos muchos bienes en desuso, que los peajes que no se pagan, carros que tampoco están bien cuidados. Hay muchos bienes aprehendidos que están, como por así decirlo, que quedan en chatarras. Bueno, precisamente el manejo de estos bienes, todo está reglamentado. Porque aquí no se trata, por ejemplo, de encubrir el producto del delito, sí, o de todos aquellos bienes que se encuentran directamente vinculados con la comisión del delito. De eso no es lo que se trata. Aquí de lo que se trata es que aún en este tipo de casos debe haber seriedad en el manejo, pero esto excede el concepto de seriedad. Esto realmente guarda relación con el tema de que el Estado no tiene los recursos que deben tener, por más que pueda existir buena intención, por ejemplo, de la Dirección de Bienes Aprehendidos, que es realmente la que al final es la que tiene la responsabilidad, porque cada vez que el Ministerio Público, por ejemplo, aprende bienes, dineros, carros, casas, tiene que hacer el traspaso a esta dirección. Entonces, muchas veces, pues, no existen los aspectos de carácter económico para que esa, por ejemplo, gran cantidad de automóviles sean depositados en un lugar en específico. No existen los mecanismos de inspección, por ejemplo, para que las casas no se pierdan y que sean bien no se deterioren, porque deben ser debidamente administradas. Entonces, la normativa que rige la Dirección de Bienes Aprehendidos establece que estos bienes incluso pueden entregarse en administración, incluso a sus dueños. Así es. Porque particularmente si una persona no ha sido imputada, sigue siendo propietaria de esos bienes. Eso actualmente y tiene no está sucediendo. Interés en que esos bienes no se pierden. Y eso en este momento no está ocurriendo porque el Ministerio Público pues no decide entregar la administración de estos bienes. Hay bienes, por ejemplo, los carros, y por ejemplo, si se trata de carros de alta gama, bueno, son utilizados por diputados, son utilizados por personas que tienen interés en la utilización de estos carros. Particularmente, por ejemplo, en un caso específico que nosotros estábamos manejando, los carros que eran carros de alta gama estaban siendo incluso utilizados por un director de bienes aprehendidos. Utilizaban los carros y el producto de la utilización de los carros, por ejemplo, en el corredor, le enviaban en el estado de cuenta al dueño. Entonces, esto demuestra que no había un manejo distinto. En este momento, la situación ha variado porque hay personas responsables en el manejo de esta situación en la Dirección de Bienes Aprehendidos. Sin embargo, estas situaciones superan
el estado de la persona, porque bueno, ahora en esa dirección hay una persona responsable, pero es que esto no depende de las personas, esto depende de las instituciones. Claro. Y las instituciones tienen que ser serias y tienen que regirse por las normas que están establecidas en el código, que son reglas que deben ser cumplidas por todos, y más por funcionarios del Ministerio Público que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Así es. Procuradora, ¿qué proponen ustedes ante estas fallas o debilidades que estamos encontrando en el sistema? Porque así hay que decirlo, si bien están las normas, no se están cumpliendo. Eso es una enorme falla, pero ¿cuáles son las otras fallas que usted ha detectado y que tienen urgentemente que cambiar? Bueno, aquí la situación es el concepto de la temporalidad, pero también pues recursos. No existen los recursos necesarios, pero frente a eso, porque en el periodo en que nosotros estábamos, no existían los recursos que existen en este momento. Y el manejo de los bienes también se constituía en una situación más gravosa de la que se encuentra en este momento. Entonces, tiene que existir pues muy buena voluntad y sobre todo el cumplimiento por parte de los servidores públicos de los tiempos. Claro. Porque, por ejemplo, en este momento, no se concibe el hecho, por ejemplo, que una investigación tenga 60 tomos, que una investigación tenga 40 tomos, cuando precisamente el sistema penal acusatorio iba a ser un sistema sin papel. Así es. Entonces, ¿por qué tanto cuento? Como expreso yo, cuando el propio código que establece las reglas y el rol de cada uno de los entes que participan en esa investigación, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Rápidamente se hace la investigación si se encuentra la vinculación, porque en una investigación hay diferentes entes y todos tenemos que cumplir con una función. ¿Ok? Si existen los elementos mínimos que vinculan a esa persona con el delito, se hace la imputación, se recogen los bienes y la investigación tiene que ir caminando para que los términos y los procesos se vayan cumpliendo, pero con rapidez. Al final, cuando se determine en un proceso o en un juicio oral que esa persona no es responsable a través del pronunciamiento del tribunal, pues se le devolverán los bienes o los bienes entonces se convierten en una pena que ya es la sanción en donde el Estado asume la propiedad de estos bienes. Pero mientras esa persona no ha sido sancionada, esos bienes no le pertenecen al Estado. El Estado tiene la obligación de administrarlos y cuidarlo como un buen padre de familia. Así de simple. Procuradora, dicho eso, usted, en su experiencia, ¿considera que el sistema penal acusatorio urge hacer modificaciones? Porque no es la primera vez que escuchamos situaciones como eso y como dice usted, los que litigamos nos encontramos a veces como con una pared porque esperábamos que el sistema penal acusatorio iba a ser otra historia. Bueno, ¿qué debe hacerse? Recuerde que usted formó parte después del Ministerio Público. Cuando se trabajó sobre el sistema penal acusatorio, todos desconocíamos porque se estaba entrando a una nueva fase y se concibió con la idea de que iba a haber un ente superior que iba a revisar cada periodo de tiempo las modificaciones que había que hacerle al sistema. Pues eso no se ha cumplido, salvo ligeras modificaciones, ligeros cambios que se han hecho no de manera sistemática, sino como parche, tanto al Código Procesal Penal como al propio Código Penal. No se ha entrado a hacer los cambios y las modificaciones que requiere el sistema. Entonces, ese tema urge. Claro. ¿Qué recomendaciones daría usted precisamente ante esta situación de bienes incautados que sin duda están deteriorándose, como lo hemos venido conversando, pero también esas investigaciones en curso, las personas con perfiles extranjeros, si se está tratando de igual forma o no a estas personas que se encuentran en el extranjero probablemente y que requieren de una inmediatez? ¿Qué recomendaciones daría usted, procuradora? Bueno, yo no haría ninguna diferencia con respecto a las personas que se encuentran en el extranjero y con los nacionales o los extranjeros que se encuentran en el país. Aquí, porque hacer una diferencia establecería privilegio
que no son admisibles. Aquí lo que se tiene que hacer es cumplir la ley, cumplir con los términos y los tiempos establecidos en el código para llegar a una solución inmediata. Y frente a eso, porque existen diferentes tipos de bienes, Sí. Existen, por ejemplo, bienes perecederos que hay que tomar una decisión con respecto a qué es lo que se tiene que hacer con esos bienes, porque o se destruyen o se entregan o se ve cuál es la medida que se va a adoptar. Y con los otros bienes, ya le digo, cumpliendo con los términos que están establecidos en el código, podemos solucionar estos problemas. Y también, pues, cumpliendo obviamente con el debido proceso. Cuando una persona o hay evidencias que esa persona ha cometido el delito, obviamente, eso ya lo va perfilando el fiscal, porque tenemos que hablar ahora de fiscales con inteligencia, tanto con inteligencia emocional como inteligencia académica. A eso iba, procuradora. ¿Estamos teniendo realmente funcionarios que conocen o tienen el conocimiento de lo que se debe hacer? Porque he escuchado de muchas quejas de colegas que precisamente se encuentran con funcionarios que no entienden o no miran de manera macro y extendida lo que hay en una carpetilla para poder entonces no ser tan cuadrados, sino buscar precisamente alternativas como la que usted plantea o simplemente ceñirse a lo que dice la ley. No se está cumpliendo y he escuchado muchísimas quejas al respecto. Bueno, ya acá estábamos hablando pues de un tema respecto de falta de capacitación, a la formación académica, a la movilidad que puede hacerse dentro de la institución, pero volvemos a caer en lo mismo. Caemos con respecto a los temas de la independencia judicial, que no solamente es independencia con respecto a los criterios que debe emitir un fiscal en un momento determinado, sino a la independencia desde el punto de vista económica y a la fórmula que se utiliza en el nombramiento de los servidores públicos, que debe ser por mérito y por tiempo, ¿no? Por el tiempo que ha permanecido en una institución, porque en los temas de investigaciones penales es totalmente inadmisible la improvisación. Es necesario saber qué es una investigación, cuáles son los datos, cuáles son los principios que deben acatarse y respetarse y sobre todo el principio de prioridad, ¿verdad? Conocer los datos que indican cuál es el término en donde debe producirse una investigación y respetando el debido proceso, pues acatar las normas y concluir el proceso, porque en este momento hay muchas fórmulas alternativas de cómo debe concluir el proceso. Entonces, todos esos mecanismos los debe saber utilizar el fiscal sin interferencias extrañas. Porque hay interferencias internas y externas que muchas veces pues, afectan la investigación, de manera que el servidor debe tener esa fuerza ética para responder solamente a los criterios esbozados en la ley y en la Constitución. Procuradora, último mensaje precisamente en esa dirección sobre pues el funcionamiento del sistema penal acusatorio, lo que se está llevando a cabo con relación al manejo inadecuado, si cabe la palabra, de los bienes incautados y las investigaciones en curso. ¿Cómo se está precisamente llevando hoy día esta situación que preocupa? Porque sí, reitero, son bienes que nosotros vemos, pasamos por los diferentes patios que le corresponden al Ministerio Público, donde están los carros allí en totalmente abandono. Y ni hablar de residencias donde incluso personas se quejan, porque casas con piscina totalmente descuidadas, con mosquitos, PH que no se están pagando la administración, un sinnúmero de quejas que existen de personas responsables de PH en donde hay bienes incautados pero que no se le está dando ninguna atención. Bueno, en este momento la situación de bienes abandonados, por ejemplo, de carros abandonados en patios del Ministerio Público no deben darse, porque cuando se hacen aprehensiones provisionales, el Ministerio Público tiene que tener el cuidado de colocar esos bienes a disposición de la Dirección de Bienes Aprehendidos. Por supuesto que existen casos en donde el fiscal ha sido tan omiso que, por ejemplo, en 6 años, por ejemplo, por decir un caso en concreto, no ha puesto a disposición, por ejemplo,
de esta dirección los bienes y ha pretendido pues que estos bienes se hayan quedado al desuso o se hayan podido haber Pero eso es convertido, negligencia. por supuesto, se hayan podido convertir en un bien ruinoso. Pero, por ejemplo, se salvó la situación porque el propietario que no ha sido imputado tomó la decisión de continuar administrando sus bienes, porque de lo contrario, cuando va a recibir los bienes, porque han pasado 6 años a pesar de la existencia de un pronunciamiento de un tribunal superior, en el sentido de que hacía el señalamiento o que imputaran o que tenían que verificar todo lo que tenía que ver con respecto a la aprehensión de bienes, porque todos los bienes, estas aprehensiones están sometidas a una temporalidad, no están en el aire y la situación puede ser indefinida, tiene que existir una definición. Entonces ahí es donde un fiscal celoso y cumplidor de la ley ha tenido que haber advertido cuál era la situación y solucionar, porque si no hay imputación, tiene que liberar los bienes. Y no debería haber responsabilidad. Por supuesto. Y por supuesto una investigación en contra del fiscal por negligente. Por supuesto que sí, pero en muchas ocasiones pues hay un espíritu de cuerpo que acompaña al comportamiento de estos fiscales que definitivamente le están causando pues un perjuicio a la administración de justicia y a la imagen que tenemos que tener pues todos con respecto a lo que debe ser una justicia real, efectiva y respetando los términos y los tiempos que establecen los procesos. Con este pronunciamiento de parte suya, procuradora Anabel Font, y ya para concluir, ¿qué espera? ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a que ha puesto, como quien dice, el dedo en la llaga y un planteamiento muy razonable e importante con relación a lo que viene sucediendo con los bienes aprendidos? Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Nosotros siempre tenemos la esperanza de que las instituciones mejoren, de que existe o debe existir esa buena fe de los servidores públicos en cumplir con las leyes. De manera que hay toda una nueva generación que está consciente de cuáles son los problemas que hay en el país y tienen toda la buena voluntad de que las instituciones mejoren. Porque también parte de todo esto tiene que ver con el concepto de corrupción, porque en este momento se cree que la corrupción es cuando se ejecutan actos indebidos o ilícitos. También existe la corrupción cuando no cumplimos con las leyes. Por supuesto. Y los que tienen que hacer cumplir con las leyes son los que tienen que ver con las gestiones de carácter judiciales e investigativas. Quiero agradecerle a la procuradora Anabel Font por acompañarnos y poner en perspectiva un tema muy importante, y es el uso o desuso y administración o mala administración que se le está dando a los bienes incautados y sobre todo que tienen o guardan relación con las investigaciones en curso. Como bien usted lo ha dicho, procuradora, si no hay imputación, algo se tiene que hacer con inmediatez con esos bienes incautados. Como bien lo advierte también, ahí está la ley, es simplemente hacer cumplir la misma y darle un uso como un buen padre de familia a los mismos. Muchísimas gracias, procuradora, y bienvenida siempre a este espacio. Gracias. Vamos a una breve pausa, manténgase con nosotros, que ya regresamos con más información.